IS. Ahora hemos visto también el desplazamiento de la curva LM, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede claro que el desplazamiento sea a la derecha, que significa incremento de la curva LM, o a la izquierda, reducción de la curva LM, es a través de la oferta de dinero. Esta es la oferta en términos reales. Y esta forma de fórmula siempre hemos llevado a cabo, siempre hemos estado utilizando. A partir de esto hemos despejado la variación de M, que es igual a la oferta actual menos la oferta original del problema, obviamente, ¿no? Bueno, aquí se ha dado un ejemplo. Hemos partido del equilibrio, ¿no? Hemos sacado un equilibrio de renta y de tasa de interés. Aquí tasa de interés negativa. Puede darse tasas de interés negativo. Claro que produce deflación esta tasa de interés negativa y produce también trampa de liquidez, ¿no? ¿Qué significa? Significa que si nosotros vamos a depositar nuestro dinero al banco, tenemos que pagar. El banco no nos paga. Esas son las tasas de interés negativas. Ahora, el objetivo central de toda economía es el Producto Interno Bruto, esta. ¿Cuánto llegamos? ¿A cuánto alcanzamos? Claro que una vez que hemos llegado a la red, esto ya está valorada por los bienes y servicios que se ha producido, ¿no? Entonces, aquí decía el inciso A, si la oferta varía en 20 para aumentar. Entonces acá, claramente quiero aumentar la curva LM, significa que se vaya a la derecha. Entonces, esto es positivo, esta variación. Cuando se habla de que varía o una variación, indistinta, o sea, hay dos signos en variación, positivo o negativo, pero ¿qué nos decide a que sea positivo? Esto, para aumentar la curva. Ahora, no siempre se dice la curva LM. Sabemos que si estamos hablando de la oferta de dinero, la curva LM, obviamente. Por si acaso en el examen, no les coloque curva IS, curva LM, pero estoy hablando acá, en este caso, de la oferta de dinero, entonces es curva LM. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la nueva renta de equilibrio y la variación de... hay tres preguntas, tres valores que hay que responder. Y eso hemos hecho. Ahí está. Hemos aumentado, positivo. La nueva oferta es 600, ¿no? Y a partir de esto hemos sacado la nueva curva LM. Oferta actual igual a la demanda original. Aquí está. En oferta saben que debo despejar la tasa de interés, el tipo de interés. Hoy en día se maneja mucho el mercado de dinero con la tasa de interés. Ahí está. Entonces la nueva curva LM es esta. Esa es la nueva curva LM. ¿Ya? Y saco, no solamente es esto lo que deben mencionar, sino hay que ir a sacar la nueva renta de equilibrio y el tipo de interés, el nuevo tipo de interés de equilibrio. Es decir, IS original y nueva LM. No voy a hacer desplazamientos simultáneos de IS nueva, LM nueva, no. O uno de ellos sobre el equilibrio original. Es reemplazado, a ver,
he planteado la curva IS y el tipo de interés es reemplazado por la nueva curva IS LM, operaciones elementales, y me ha dado una renta de 143, una nueva renta 143.77, ¿no? Ahí está. Ahora, si diría, ¿dónde está? Si diría, para aumentar la nueva renta de equilibrio y disminuir el nuevo tipo de interés es LM. Mire, yo puedo preguntar por la curva LM o puedo preguntar también por las variables del resultado de la política monetaria que estoy haciendo. Porque es una política monetaria. Se puede dar esta situación. Pero por el momento les estoy asociando que la oferta de dinero desplaza a la curva LM. Si hablo de oferta y hablo de curva solamente, entonces se refiere a la curva LM. No puede ser la curva IS. ¿Ya? Ahora acá lo que hemos hecho ha sido dos decimales diferentes de cero. No me hagan 1.04, por decir redondeado, no. Trabajen con dos decimales diferentes de cero. En este caso, tres decimales. Aquí sí me dan dos decimales, todos con dos decimales diferentes de cero, y tengo este resultado final de renta. Renta es igual a 143.77. La variación estas son las preguntas. Nueva renta, variación de renta, nuevo tipo de interés, variación de tipo de interés. Puedo preguntar dos preguntitas en ese sentido. ¿Ya? Entonces, la variación del tipo de interés es igual a la tasa de interés actual menos la tasa de interés original. También es así. Ahí está. Entonces acá, la oferta de dinero, aquí ya les digo que disminución es negativo. Si les hubiera dicho la oferta de dinero aumenta, es positivo. Entonces, como ya les estoy diciendo que la oferta de dinero disminuye en 300, directamente ya pregunto cuál es la nueva renta de equilibrio y el nuevo tipo de interés. Ahí está. Entonces, la nueva oferta es 100. Porque 400, la oferta original, ¿dónde está? Del ejercicio, aquí está, aquí está. 400 menos, porque dice disminuye 300, es 100. Claro que no podía haberles dicho que disminuye en 500 y de algo que no existe, que no es mayor. Si no, me daría un valor negativo y no puede ser eso. Por eso, 400 menos 300, porque aquí dice disminuye menos 400 menos 300, sí. La nueva oferta es igual a la demanda original. Sustituyo valores, despejo el tipo de interés, ¿no? 0,5 dividido entre 100, menos 100 dividido entre 100, esto es 1, y aquí está la ecuación de la curva LM,
o de la tasa de interés nueva. Eso es. Ahora, fíjense, el nuevo equilibrio, que lo que me ha pasado acá, o lo que pregunta acá, ¿cuál es la nueva renta y el nuevo tipo de interés? Y el nuevo tipo de interés. Obviamente, ambos son de equilibrio. Entonces sería la IS original y la nueva curva LM, dos asteriscos, porque no se parece la nueva curva a la anterior del inciso B. ¿Ya? Ahora, si ha disminuido, obviamente, esa curva LM se va a desplazar a la izquierda. Se contrae la economía porque hay menos dinero, menos producción, lo que, de todas maneras, hay menos dinero. La IS original es esto. 103,68 menos 7,68 por el tipo de interés. 0,005 por renta menos 1. Acá multiplicado, esto es multiplicación de signos, menos por más, menos. 768 por 0,005. Miren, aquí no da más para más, no da para dos decimales diferentes de cero, solamente una, trabajan con eso, con ese uno. No puede trabajar con cero, ignorar, no puede. Entonces, menos por más da menos. 768 por 0,005 me da 0,038. Aquí ya sí me da para trabajar con dos decimales diferentes de cero. Menos por menos da más. 1,68 por 1, 1,68. Términos semejantes, traslado esto al otro miembro con signo cambiado, positivo. Sumo 103,68 más 7,68, 111,36. Ahí está. Ahí está. Entonces, despejo la renta. Aquí es 1 más 0,038, es 1,038 que divide 1 dividido en 0,38. Y me da dos decimales diferentes de 0, 0,96 por 111,36, 36. Los decimales con coma. Y el resultado final es 106,91. Eso es la nueva renta de equilibrio. Ahí está. Y el nuevo tipo de interés en la renta, en el tipo de interés actual, en la nueva curva LM, 0,005, es decir, en los que han entrado en el equilibrio. ¿No? Y me da aquí dos decimales, siempre con dos decimales diferentes de cero. Si no da, aquí no me ha dado, me ha dado tres decimales, pero un decimal diferente de cero, no hay problema. Entonces, la tasa de interés negativa, 0,47. Ese es el resultado. Eso es lo que nos pedía. Seguramente van a notar 106,91, punto y coma, espacio, así van a notar lo que se les está pidiendo para el examen. A ver, espérenme, voy a
Listo, ahí está. Ok, ahora sí. Decía, si primero les he dicho cuál es la nueva renta, entonces anote pues cuál es la nueva renta primero. Así es la pregunta. Entonces pongan aquí punto y coma. Espérenme. Punto y coma, espacio, menos 0,47. No me dejen espacio después del menos. Sería así la respuesta. Esa es en forma consecutiva a la pregunta que se ha realizado. La máquina les va a leer mal si colocan primero el tipo de interés y después la renta. No. También les va a leer si ponen renta igual, no. Directamente el resultado tienen que colocar. Pregunta. Entonces acá se ha ido a la izquierda. Aquí está el pantallazo en forma gráfica. Se ha ido acá. Con respecto a la roja. Ha disminuido la renta y el tipo de interés ha aumentado. Respecto al original. ¿Cuál es el original para mí? ¿Dónde está? Esto es ya la variación. Este es el original. Equilibrio, aquí está. 129 tendríamos que ser esto, y aquí es menos 3,35. A ver, tendría que ser mayor a 129. Perdón, a ver, la renta ha disminuido, menor a 100, aquí ha disminuido, y mayor la tasa de interés. ¿No? Entonces, menor a 129, ¿dónde está lo que ha sacado? Menor a 100, aquí está, 106. Y mayor, 0,47, se acerca a valores positivos. En cambio, este es menos 3,35. Ahí está, se ha cumplido. Cuando se trabaja en desplazamiento y también lo propio en pendientes, el uno baja, la otra variable, me refiero a la tasa de interés y a la renta, el uno baja, el otro sube. En cambio, cuando manejábamos en forma independiente era diferente. Pero ahora, si trabajamos sobre la curva IS, la LM, bueno, el uno sube, el otro baja, en curva LM. Pero cuando trabajamos en la curva IS, los dos suben o los dos bajan. Es decir, me refiero a la tasa de interés y me refiero a la renta. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, comentario? Y aquí tengo en definitiva esto, lo que esto deben tener en cuenta. Cuando la cantidad de dinero aumenta, entonces aumenta la curva LM. También aumenta. A ver, ¿por qué aumenta la cantidad de dinero? ¿Porque hay más producción? ¿O porque el gobierno, esa cantidad de dinero que ha aumentado es genuina, es real? Tiene base para aumentar. Si aumenta sin producción la cantidad de dinero, genera inflación. Por eso dice, bueno, es una inflación controlada. Y claro que nos ayuda al crecimiento también una cantidad de dinero que no tenga respaldo en la producción. Ahí está.
Ahora, cuando la cantidad de dinero aumenta, entonces aumenta la nueva curva LM, se va a la derecha. También aumenta la nueva renta de equilibrio, pero disminuye la tasa de interés. Y la variación de renta es positiva. Tomen en cuenta esto. Cuando la cantidad de dinero disminuye, entonces disminuye la curva LM, es decir, se va a la izquierda. Disminuye la nueva renta de equilibrio, la variación de renta es negativo, pero la tasa de interés de equilibrio aumenta, lo que acabamos de hacer. Este es lo que hemos hecho, el inciso B. Eso ha ocurrido. Claro, ya no les demuestro una forma gráfica porque el examen no les voy a preguntar en forma gráfica, pero ayuda a ubicarse. ¿Ya? Ahora acá, en la curva IS. La curva IS cuando aumenta consumo autónomo, los mayúsculas, ¿no? Inversión autónoma, gasto de gobierno, transferencias, y disminuye T, aumenta la curva IS, o sea, se va también a la derecha. Aumenta la nueva renta de equilibrio y también aumenta la tasa, lo que hace rato les decía, las dos aumentan, las dos disminuyen. Y aumenta también la tasa de interés de equilibrio. Y además la variación de renta es positiva, ahí está. ¿Por qué me da esta situación? Porque estamos desplazando sobre una curva de oferta de LM positiva, dependiente positiva. Acá, esto más vamos a ver. Cuando disminuye el consumo autónomo, disminuye la inversión autónoma, gasto de gobierno, transferencia, y aumenta T. Esto es el único que en contrasentido a estas funciona. Entonces la curva IS disminuye, ¿no? Disminuye y está asociada a los movimientos de las curvas, primero la renta. Si disminuye la curva, disminuye también la renta. Y la variación de renta es negativa, el equilibrio también disminuye. Y además la variación es negativa, ahí está. Eso cuando saquen resultados, vean si se cumple. Si no se cumple, algo han hecho mal. Ya es esto teoría resumida, ¿no? Y aquí tengo el último inciso. Si la oferta de monetaria real, solamente si digo monetaria o digo monetaria real, como es este caso de pregunta, es igual a M supra S. Varía en 50. Ahí está. Varía en 50 para disminuir la nueva renta de equilibrio. ¿Ya? Para disminuir la nueva renta de equilibrio. Si hay variación y no se dice para disminuir o aumentar, estamos mal. Está mal planteada la pregunta. Pero acá no digo para disminuir la curva solamente o para disminuir la curva LM, sino digo la renta. Y saben ustedes que la renta está asociada a la curva IS, a la curva LM, igual puedo plantear con la curva IS. Entonces, ¿qué quiere decir para disminuir la nueva renta? Que la curva LM se va a desplazar a la izquierda. Va a disminuir también. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la variación del tipo de interés? Solamente una pregunta. Solamente una pregunta. Y esto es lo que a mí me gusta preguntar, porque aquí en la variación de tipo de interés, igual tienen que sacar la nueva renta de equilibrio, la nueva tasa de interés, y recién sacar la variación de la tasa de interés. ¿Ya?
Entonces, la nueva oferta 400, es el original, menos 50. Entonces yo tengo que disminuir, esta variación es negativa porque disminuye la renta, disminuye la curva, por eso es negativo, me da 350. Y nuevamente saco la nueva curva LM, 350 igual a la oferta en términos reales, despejo la tasa de interés y me da este resultado. 0,005 por renta menos 3.5. Esa sería la nueva curva LM. Ahora, fíjense, el gobierno cuando saca mucho dinero inorgánico que no tiene respaldo. Inorgánico se dice cuando no tienes respaldo en la producción. ¿No ve? Eso genera inflación. Para no generar inflación, inmediatamente hace la política de mercado abierto. ¿Qué significa? Empieza a retirar dinero de circulación. ¿Cómo retira el dinero de circulación? Ofertando altas tasas de interés a DPFs, a ahorros, caja de ahorros, a bonos del gobierno, retira, les da un papel que dicen de aquí a un año les voy a devolver con esta tasa de interés, pero está retirando dinero del mercado. Porque saben ellos que, a ver, vayan a bancos y digan, esto es, pero en bolivianos les estoy hablando, no en dólar, el dólar está castigado, está planchado ahí, no interfiere. A la larga nos va a afectar demasiado porque la inflación también importada a través del dólar afecta igual la economía. Por más de que no suba la gasolina, no suba nada, las cosas empiezan a subir. De importación ya el transporte se ha quedado porque es una inflación importada. ¿Ya? Entonces acá eh, aplico la curva IS original, la nueva curva LM. Reemplazo con la nueva curva, aquí está, la IS, la tasa de interés, perdón, esto mismo, y hago operaciones elementales. Fíjense, menos por más da menos, 768 por 0,005 me da 0,038 por renta. Menos por menos da más. 7,68 por 3.5 me da 26.88. ¿No? Esto va al otro miembro, cosino cambiado, más, y va a ser 1 más 0.038, sería 1,038, aquí está. Y además siempre dividan entre 1, no dividan entre 130,56, no hagan eso. Ahora, 103.68 o coma más 26.88 me da 130,56. Y ese 1 que he dividido entre esto, con 2 decimales me da 0,92. No es el segundo multiplicador de ninguna manera. Ese no es el segundo multiplicador. Por 130,56 me da una renta de 125,34. Ahí está. Esa es la nueva renta con esa política que se ha lanzado. Esa es la nueva renta. ¿Mm? Entonces, ¿qué necesito?
¿Qué es la pregunta? Variación del tipo de interés. Esta es la pregunta. Para la variación de tipo de interés necesito el nuevo tipo de interés. Y para sacar el nuevo tipo de interés necesito la nueva renta. Pues igual he sacado la nueva renta. Reemplazo en la curva LM actual y me da un tipo de interés de 2,87. Ahí está. Eso es. Menos 2,87. Entonces, la variación del tipo de interés actual menos la original, nada que ver el inciso A, el inciso B, nada que, olvídense siempre el original. Porque ya saben que en dos, en tres ejercicios es las mismas ecuaciones. Ya tienen, si para uno sale la renta original de tanto y el tipo de interés de tanto, va a ser también para el inciso A, B, para la pregunta, perdón, 2 o 3 también, fíjense. Bueno, entonces ya saben que la variación del tipo de interés es el interés actual menos el interés anterior. Reemplazo. Y este signo, tomen en cuenta, porque este menos no es por el menos que me ha dado, sino es el menos de la fórmula. ¿Ya? Entonces, menos por menos da más. Más 3,85 menos 2,87 me da 0,48. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. 0,48. ¿Ya? Porque fíjense la pregunta, ¿cuál es la variación del tipo de interés? Esta es la variación, es 0,48 y eso hay que responder. Pero para llegar a eso han tenido que sacar la nueva renta de equilibrio, el nuevo tipo de interés. Y bueno, muchas veces he preguntado por la variación. Así. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Está claro esto? Bueno, con esto estaríamos terminando desplazamiento de la curva IS y desplazamiento de la curva LM. ¿Ya? Ahora podemos ir a las pendientes. Entonces, cambio de pendiente de la curva IS. ¿Ya? Igual en pendiente o en desplazamiento, cuando se va a la derecha, es incremento de la curva IS. Cuando se va a la izquierda, es reducción de la curva IS. Hoy en día estamos creciendo, se refleja el crecimiento del PIB por la alta inversión del gobierno, invirtiendo el gobierno de sus reservas en las empresas públicas. Y por eso se va en pendiente o en desplazamiento a la derecha significa incremento. Que se vaya a la izquierda significa reducción. Cuando se ha ido, la I es a la derecha. Miren, la pendiente a partir de arriba cambia, no es de abajo, como la L. Si ha habido un incremento de la curva IS, también hay un incremento de la renta o el ingreso. Por lo tanto, la variación de renta es positiva. Si ha habido una reducción de la curva IS porque se ha ido a la izquierda, en pendiente estoy hablando, entonces la nueva renta disminuye. Y por lo tanto la variación de renta es negativa. ¿No? Y aquí está la variación de renta
Acá es negativo y acá es positivo. Ahora, dice, derecha o más horizontal es incremento de la curva IS. Se aumenta, ya estamos hablando de la pendiente, y T, que es el impuesto marginal, disminuye. O ambos, o uno de ellos, pero que se aumente, o T disminuye, entonces va a la derecha la curva IS. Podemos aplicar uno de ellos, o C o T, o ambas, C y T. Ya sabemos que el consumo marginal y el impuesto marginal afectan a la pendiente de la curva LM. Ya sabemos. Eso es. Ahora, a la izquierda significa reducción, sea LM, sea IS, sea pendiente o desplazamiento, todo lo que es derecha es incremento. Todo lo que es izquierda es reducción. De la curva, por lo tanto, de la renta también. Sea la curva LM o la curva IS, está asociada directamente con la renta en su comportamiento. Por ejemplo, acá el comportamiento, reducción a la izquierda, reducción de la curva IS significa reducción de la renta. Aumento de la curva IS a la derecha significa aumento de la renta. Cuando hay aumento, la variación es positiva. Cuando hay reducción, la variación es negativa. Cuidado que si está aumentando la renta, me saque una variación negativa, está mal. Nunca puede darse negativa cuando aumenta la renta, sino más bien positiva. Ahora, a la izquierda, reducción o más vertical de la curva IS, C disminuye y T aumenta, o ambos, y O también puede ser acá. Y O puede ser solamente C, puede ser solamente T, o ambos, así produce esto. Preguntas. ¿No hay? Bueno. Ya estamos en junio. Finales creo que es hasta el 20 de junio máximo. Vamos a avanzar la próxima semana y el día miércoles vamos a fijar ya el examen final, que puede ser, ya podemos tomar, puede ser el 13, el 15 o el 20, una de esas fechas. Y este mes va a pasar igual volando, ¿no? Ya pueden alistarse, ya la próxima semana quedamos, fijamos la fecha del examen final y listo, ¿no? Y después vemos las notas, quienes no tienen problema y quienes algún problemita puedan tener que aprobar, ¿no? Aquí tienen un ejercicio. Todo esto que está aquí arriba corresponde a la curva IS. Todo esto, lo que está abajo, la oferta y la demanda en términos reales, corresponde a la curva LM. La pregunta dice, cambiar la pendiente de la curva IS. Entonces, estoy hablando del consumo marginal y de T marginal, impuesto marginal. Estoy hablando de eso. Para aumentar dicha curva. Entonces, si aquí ya dice para aumentar dicha curva, o tiene que aumentar esto,
y tiene que disminuir esto. Claro que antes se decía A, C y T no pueden pasar de no, como son signos contrarios o movimientos contrarios, puede ser 0,7 más aquí 0,5 y ha pasado a 1 sumados, no. No es que antes se operaba para que no afectara, ahora no. Inclusive antes solamente se podía hacer monetaria o fiscal, ¿no? Ahora se combinan las dos. Y evidentemente tiene más efecto. ¿Ya? Entonces, cambiar la pendiente de la curva IS para aumentar dicha curva cuando el consumo marginal varía en 10%. Entonces, el consumo marginal es positivo. ¿Por qué? Porque me dice aumentar la curva. Y el impuesto marginal varía en 5%. Acá, para que aumente la curva IS, tengo que reducir. ¿Reducir de dónde? No del planteamiento, de los datos. Aquí sería 0,15, porque esto dividen entre 100 y 0,05. Y me va a quedar una nueva T de 0,05 y acá aumentó 10%. Entonces, dividido entre 10 es 0,1, entre 100, perdón, 0,1 más 0,7 sería 0,8. ¿Está bien? Y la pregunta, ¿cuál es la variación del tipo de interés y el nuevo nivel de inversión? Inversión no es igual al tipo de interés. A veces se confunde cuando pregunto solamente cuál es la inversión, me están sacando tipo de interés. Bueno, para todo esto, ¿qué tengo que hacer? Sacar la renta original y el tipo de interés original. ¿Ya? Aquí está. Este es el planteamiento general, o digamos la fórmula general nominal de la curva IS. Los signos acá no pueden cambiar. No deben cambiar. Es así, esa parte nominal. Bueno, hago operaciones elementales. ¿No ve? Entonces sería 80 más 70 más 60, me da 210. Multiplicado más por más da más, esto tiene más, 0,7 por renta. Más por más da más, 0,7 por 40. Más por menos da menos, 0,7 por 30. Más por menos da menos, 0,7 por 0,2 por renta. Menos 10 por. Bien. Hacer operaciones elementales es hacer que desaparezca, en este caso, los signos de agrupamiento. Claro que ustedes ya pueden hacer directo, no hay problema. Aquí estoy haciendo paso por paso. Después, el despejar, el reducir la expresión, lleva al otro miembro términos semejantes. Este que es positivo cambia a signo negativo porque está yendo al otro miembro. ¿Dónde está renta acá? Esto que es negativo pasa a ser positivo, que va al otro miembro. Entonces, 210, 0,7 por 40, 28. 0,7 por 30, 21, menos 21, menos 10. Saco factor común. ¿Cómo he sacado estos dos decimales? He multiplicado 0,7 por 0,2 más 1, menos 0,7 en la máquina, pongan si quieren todo eso, y me da 0,44. Y así tienen que hacer, jóvenes, para no tener resultados diferentes de lo que yo estoy poniendo en la máquina y lo que ustedes están haciendo. Eso es. 210 más 28 menos 21 me da 217. Menos 10 por ahí.
Entonces, 1 no dividan 217 dividido en 0,44, 10 dividido en 0, no. 1 dividido entre 0,44, 0,44. Me da, con 2 decimales, 2,27. Multiplicado por 207 menos 10 por i. ¿Ya? Ahí está. Entonces la curva, en definitiva, de la IS que está despejada por la renta, que se presenta la renta. Ese es el resultado. Es la ecuación de se dice la curva o la ecuación de la IS. Ahora me toca sacar la curva LM. Oferta es igual a demanda, o pueden decir demanda igual a oferta, pero aquí deben despejar el tipo de interés. Igual 2 decimales, 0. Aquí no da 0,04 dividido entre 20, no da para 2 decimales diferentes de 0, me da un decimal diferente de 0, no hay problema, menos 40, por lo tanto, esta representa la curva, la ecuación o curva LM. Ahí está. El equilibrio. La renta, la curva ISLN, la IS es representada por renta y la LM por el tipo de interés. Igual ha hecho operaciones elementales, menos por más da menos, 22.7 por 0.02, 0.45 por renta, menos por menos da más, 22.7 por 40 me da 908, ¿ya? Después llevo al otro miembro con signo cambiado, 492.59 más 908, ahí está, 1400,59. Despejo aquí sería 1 más 0,45, 1,45. 1 dividido entre 1,45, 2 decimales, 0,69. En todos estoy haciendo así. Por 1400,5 me da 966,41. Ahí está. Esa es la nueva renta de equilibrio. Y el nuevo tipo de interés en la curva LM, reemplazo 900, se convierte en variable independiente. La variable dependiente es el tipo de interés. Igual hago operaciones elementales, me da también negativo, 0 menos 20.67. ¿Ya? Ahora, no hay fórmulas en pendientes, como el desplazamiento de la curva y esa había fórmulas, aquí no. Tienen que modificar en el planteamiento general, nominal, aquí me dice 0,10 que aumenta cuando el consumo varía, pero me dice para aumentar la curva, entonces tengo que aumentar y reducir el consumo. He aumentado, era 0,7, ahora es 0,8, el consumo, el impuesto es reducido, de 0,20 que era, aquí está, a 0,15, 5% reducido, y me ha quedado este planteamiento, y tengo que hacer lo propio, todo igual. Haciendo operaciones elementales. Haciendo desaparecer signos de agrupamiento, llevando al otro miembro, despejando la variable, acciones de igualdad, y me da, ya saben, siempre miren, siempre con 2 decimales, aquí también 2 decimales, y la nueva curva IS me da este valor. Ahí está. ¿Ya? En consecuencia, para sacar la nueva renta de equilibrio, el nuevo tipo de interés de equilibrio, la IS nueva y la LM original. La nueva ya tenemos, la LM original ya tenemos.
hago operaciones elementales y me da una renta D, nueva renta D. Y reemplazo esta nueva renta en la curva LM original y me da el nuevo tipo de interés, 16.4, menos 16.4. ¿Qué era lo que preguntaba? ¿Cuál es la variación del tipo de interés y el nuevo nivel de inversión? Entonces, la variación del tipo de interés igual a la tasa de interés actual menos la anterior. La actual menos 64 ya tenemos. La anterior menos de la fórmula menos 20.67. El original aquí está. Aquí está, menos 20.67. Y me da una variación de 4.25. Y la nueva inversión, aquí podría haber preguntado la variación de inversión, pero bueno, inversión, aquí pregunta, dice, y el nuevo nivel de inversión, no dice variación. Bueno, la ecuación original de inversión es esto. Reemplazo con la tasa de interés primero de equilibrio, o con la nueva tasa de interés, miren, ¿dónde está? Con la nueva tasa de interés, menos 16.4, hago operaciones y me da 224. Entonces, el resultado que van a colocar es, primero preguntar la variación del tipo de interés, 4,27, punto y coma espacio, 224. Eso es lo que queda. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? Licenciado, buenos días. Buen día. Una consulta, licenciado. Usted habló, digamos, del anterior tema que hemos avanzado, del desplazamiento de la curva IS. Usted dijo que eso se puede calcular mediante dos formas, la anterior clase, una que es usando el procedimiento normal y otro usando las fórmulas de la... Exacto. ¿Cuál, entonces, licenciado, al momento, digamos, del examen, digamos, si uno hace desde la forma que de la normal y otro hace del desplazamiento de la demanda agregada, en la renta sale diferente el resultado, si no me equivoco? No, con decimales puede variar, pero no olviden, si van a usar la fórmula de desplazamiento, es el nuevo multiplicador, no es el primer, es el segundo multiplicador del gasto autónomo. No es el primer multiplicador cuando trabajábamos anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan? Les he dicho. Ahora, ¿por qué les he dado esa fórmula? Les he dicho, bueno, esto utilicen, porque es más corta para hacer, se hace ese rato la respuesta. En cambio, lo otro, tiene que hacer todo el proceso, pero es segura también. Ahora, puede fallar haciendo por los dos métodos con decimales. Yo voy a prever uno de ellos, por ejemplo, la variación, digamos, las fórmulas, y como reviso individualmente, manualmente después, si ha habido fallas, voy a hacer también lo otro, me va a variar con un centesimal, digamos, no hay ningún problema, yo les voy a validar, como estoy revisando en forma individual, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero de todas maneras, antes del examen ya, es que, si les digo, el otro es más corto, evidentemente. Si quieren, pero para utilizar esa forma tendrían que sacar, el problema está en que saquen el segundo multiplicador del gasto autónomo. Y el segundo multiplicador es igual al primer multiplicador del gasto dividido entre los términos inducibles del equilibrio. Y eso muchos no hacen. Podemos ponernos de acuerdo si quieren para poner el dato sin utilizar fórmula, todo desde cambiando los datos, desde el origen hacer el proceso. Listo.
para no tener problemas. Porque evidentemente no estamos, si trabajáramos con todos los decimales, ahí no falla ni uno. Pero como estamos diciendo con 2 decimales diferentes de 0, es posible que nos falle con decimales o centesimales. ¿Ya? ¿Qué más? Bien, quedaremos ahí entonces, jóvenes. Ya saben que la próxima semana, como hoy día, miércoles, vamos a fijar el examen final ya. ¿Está bien? Hasta luego, jóvenes.